Que tiene la Argentina, ustedes también mencionaban, va a ser la primera vez que van a condenar a una vicepresidenta en ejercicio, que fue presidenta en 2 mandatos, y con multiplicidad de causas que la involucran directamente, elevadas a juicio también, donde las personas involucradas en esta causa ya tienen condena en otras, principalmente su socio y testaferro, Lázaro Báez, que ya fue condenado al lavado de dinero por 12 años, ¿no? Entonces, creo que el martes la justicia va a tener la oportunidad de reparar a las millones de víctimas de la corrupción y la impunidad durante estos 19 años en la Argentina, desde que se inició esta denuncia, y desde que llegaron al poder a nivel nacional, pero la verdad es que llevamos, en lo personal, 30 años esperando justicia. Para mí y para mi familia es realmente un día muy importante, es trascendental. Nosotros, yo como santacruceña y habiendo vivido todo lo que hemos vivido, y como esta asociación ilícita nos atravesó la vida, y cómo destruyó la provincia en la que nacimos, ¿no? Contá por qué les atravesó como familia la vida, porque mucha gente te ha visto las denuncias que has hecho, la investigación, pero por ahí no saben ese costado, ¿no? El costado familiar y cómo transcurrió. Bueno, yo nací en Río Gallegos, mi familia era muy allegada a ellos, a Néstor y a Cristina. Nosotros pasábamos los días con ellos, ¿no? En un pueblo tan chico, era un matrimonio muy amigo de mi padre. Mi padre fue al colegio con Néstor Kirchner y bueno, los conocimos desde muy pequeños. Cuando él vuelve de La Plata, mi familia lo abraza, digamos. Ellos venían en una situación económica adversa. Mi papá era un empresario próspero y tenía una situación económica solvente, entonces los ayudó económicamente. Y luego, cuando Néstor Kirchner inició su camino en la política, mi padre también colaboró en lo que fue el armado del Ateneo, que era un ámbito de debate. En Santa Cruz en ese momento, en Río Gallegos, habían tan solo 40.000 habitantes. Él llega a la intendencia con muy pocos votos, trabajando fundamentalmente con los ciudadanos nacionalizados chilenos, y ahí nace lo que ha sido el régimen, ¿no? Que fue ese laboratorio en Santa Cruz. Y luego mi padre acompañó hasta la primera gobernación, ¿no? Pero, a ver, mi papá siempre estuvo en el sector privado, jamás estuvo en el sector público. Acompañó, él estaba en el gremialismo empresario, en ese momento acompañó con los empresarios y comerciantes de Santa Cruz. Mi papá además era el vicepresidente de la CGE a nivel nacional. Hasta que, bueno, descubre que su amigo era un ladrón. ¿Cómo es ese momento cuando él descubre que aquella persona a la que había ayudado, que le había llevado al sector público y sobre todo en ese contexto, era un ladrón? Bueno, fue en Servicios Públicos Sociedad del Estado. En ese momento mi padre descubre un desfalco, en ese momento eran $1 millón. Entonces va a verlo a Néstor Kirchner y le comenta esta situación. Y Néstor Kirchner le dijo: mira, Russo, le decía a mi papá, vos no entendiste nada. No me están robando. Diciendo, ¿no? Bueno, a partir de ahí se inició... tu padre lo fue como a proteger, a decirle, claro, a proteger, está pasando exacto. esto. Porque aparte mi papá es hijo de pioneros fundadores. Mi papá nos hizo amar Santa Cruz, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos. Entonces mi papá decía, bueno, vamos a salir de vacaciones, antes tenemos que recorrer Santa Cruz. Entonces recorríamos todo. Mi mamá, maestra, entonces ella siempre decía, ¿no?, que la mejor forma de estudiar geografía, historia era viendo, visitando. Entonces, bueno, recorríamos cada rincón de la provincia de Santa Cruz. Él fue el que promovió lo que hoy es la zona franca, ¿no? Es decir, todo lo que tenía que ver con desarrollo productivo, la Cámara Binacional, el trabajo regional respecto a eso. Y era una provincia extraordinariamente próspera. Había menos de un habitante por kilómetro cuadrado. El ingreso per cápita era el más grande y alto del país. Y la riqueza era extraordinaria. Vos tenías, en concepto de minería, en concepto de petróleo, de riqueza hitícola, la provincia más rica, la segunda en extensión territorial, y la verdad es que la prosperidad era extraordinaria, ¿no? Y cuando Russo le dice, te están robando, le dice, no entendiste nada, ¿cómo fue después la parte más violenta, que es el declive de esa amistad
con una familia en la cual está esa foto icónica tuya de chiquita, en la familia con Hay con los dos cientos de esas matrimonios. fotos, esa es la única que hemos mostrado. Y de ese contexto, digamos, ¿cómo fue después el pasar Sí. de algo que era un sueño de amor compartido a una pesadilla? Bueno, sí, la verdad que fue una enorme pesadilla. Mi padre se funde y esto tiene que ver cuando se privatiza el Banco Santa Cruz. La orden fue a Lázaro Báez, que era en ese momento estaba en el Banco de la provincia de Santa Cruz, era acostarlo a Zubik, ¿no? Fundirlo a Zubik. Y fue lo que pasó. Mi papá tenía más de 200 empleados en ese momento. Nosotros teníamos una empresa distribuidora de alimentos, sucursales en toda la provincia, ¿no? Y efectivamente lo lograron. Y mi padre se tiene que ir, se va de Santa Cruz, pero antes lo va a ver a Néstor Kirchner. Y bueno, tienen una discusión violenta en el despacho. Y cuando mi padre sale de esa discusión, volvió a casa, se acostó a dormir la siesta y se despertó sordo, ¿no? Tuvo un infarto en el oído medio por estrés emotivo. Y desde ahí cargó el auto, tenía un Renault 11 fundido, cargó el auto con mis 4 hermanos, yo ya era mamá, así que y había formado mi familia, me quedé sola en Santa Cruz. Y se fueron sin un mango a Tandil, que Tandil los abrazó, y ahí, bueno, pudieron mis hermanos estudiar y trabajar, todos, ¿no? Y mi papá volver a hacerse de nuevo. Y Así vos que sola, fue- con tu familia, ya en tu familia formada, empezó tu lucha. Sí, empezó mi lucha. En realidad empezó mucho después. Yo me había jurado nunca meterme en política. Yo había visto, para mí en ese momento la política había sido la causal de nuestras desgracias. Y luego me di cuenta, yo estaba muy bien económicamente, con mis hijos maravillosos y una familia muy constituida y en una casa hermosa, ¿no? Todo lo que una mujer a esa edad y una madre puede Una esperar. familia aspira, digamos. Claro, lo que vos aspirás, ¿no? Y bueno, y me di cuenta que estaba siendo cómplice con mi silencio, viendo cómo estaban destruyendo Santa Cruz y cómo estaban robando de manera extraordinaria. Y decidí meterme en política. La vine a ver a Lilita. Y la verdad es que hoy nosotros estamos a horas, ¿no?, de este momento histórico y es gracias a ella, es gracias a Elisa Carrió. Gracias a Elisa Carrió, mi familia va a tener reparación y va a poder sanar. Los santacruceños y millones de argentinos. Es algo que te emociona, digo, uno te ve Sí. y es como que te Sí. llega muy, muy profundo porque te recorre todo, ¿no? Sí, porque tiene que ver con el enorme amor que uno tiene por la verdad, por la justicia y por esa provincia, ¿no? Mi apellido es Zubik. Nicolás Zubik fue el que vino en un barco desde Croacia, ¿no? Y bajó en Puerto San Julián buscando otro destino, ¿no? Y bueno, y mi madre también, ¿no? Que vino desde Mendoza y nos atraviesa toda nuestra familia, mucho amor por esa provincia. Todos desarrollamos nuestra vida allí. Hay un sentimiento de revancha, hay un sentimiento de No. tristeza, hay un sentimiento de angustia. A mí no se puede festejar una condena. A mí en este momento hace varios días, ¿no? Mucho tiempo. De hecho, cuando sucedió lo de Lázaro Báez también me conmovió, ¿no? Me conmovió por la impunidad que ha habido en la Argentina, ¿sabes? Porque Lilita viene gritando esto desde el 2004. Cuando eran todopoderosos. Cuando eran todopoderosos y nosotros y yo desde el 2007 en Santa Cruz, ¿no? Y es el daño irreparable que causa la impunidad. Es realmente irremediable. Y más cuando es de manera sostenida durante tanto tiempo, ¿no? Nosotros vimos, y Lilita se ha cansado de decir, ¿no?, la corrupción mata y la corrupción es la contracara de la pobreza. Lamentablemente lo vimos con la tragedia de Once, ¿no? Lo vimos con esta criatura que murió atropellada por un camión de basura de 8 años en Paraná, Chicha, una criatura de 8 años en Entre Ríos, donde estaba el gobernador Urribarri, era también condenado por 8 años, disfrutando de la vida. Entonces vos te das cuenta, lamentablemente en un país donde ya hay casi 50% de pobres,
que la impunidad destruyó muchas vidas y destruyó el futuro prácticamente, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos por delante en la Argentina es tan grande, pero se va a dar solo y tan solo se